El amor no es algo que hayamos inventado, es observable, poderoso. Tiene que significar algo. Esta escena suscitó en su día muchas bromas. Muchos la esgrimen como una forma de denostar a la película y el trabajo de Nolan. Dicen que es una película llena de ciencia, cuestionable según los mismos críticos. Esta escena sobra en ese contexto, pero ¿de verdad? La ciencia es una constante en la historia humana. Tanto es así que tenemos mitos como la creación de la rueda o el descubrimiento del fuego como una especie de revelación mística primitiva. Los retazos de esta idea podemos rastrearlos hasta nuestros días, con una escena como la de los simios en 2001, siendo un reflejo directo del mismo concepto y una de las escenas más conocidas y referenciadas de nuestra época. Los mitos, además, conectan directamente arte y ciencia, pues nacen de la necesidad de enseñar lecciones morales y la necesidad de explicar a los sucesos a nuestro alrededor. Casi podríamos decir que Prometeo entregando el fuego a los hombres es una versión prototípica del rayo cayendo en el árbol. La relación entre la ciencia y el arte solo se estrecharía con el tiempo. Un ejemplo que me gusta sacar a colación es la alquimia, que relacionaba la materia y su naturaleza cambiante con los círculos de transmutación, que son tanto matemáticas como una forma artística. Más adelante, Julio Verne soñaría con salir del planeta y Méliès le seguiría el paso con Viaje a la Luna. Es aquí donde voy a centrar mis esfuerzos, en el cine, la forma de arte más presente en nuestras vidas, hoy por hoy. Pero bueno, dejemos la introducción y al punto. ¿Qué nos muestra el cine de cómo percibimos la ciencia? There it is. You're implying that a group composed entirely of female animals will breed? No, I'm simply saying that life finds a way. Parque Jurásico debe ser el último gran fenómeno cultural cuyos temas giran en torno a la preocupación científica. Todos conocemos la peli, pero para quien no, aquí va un resumen. El Dr. Hammond ha montado un super zoo lleno de lagartos gigantes extintos y por pasarse de listo se le va de las manos y la isla en la que se sitúa acaba sumida en el caos. Quiero centrarme en lo de pasarse de listo, porque la peli va justo de eso. Hammond cree poder imponerse a la naturaleza a través de la ciencia y literalmente ponerle puertas al campo. De nuevo, esto acaba mal, porque la vida se abre camino. Hay una escena que es clave para comprender las intenciones de la película. Hacia la mitad del film, el Dr. Alan y los nietos de Hammond dan de comer a un brachiosaurio enorme en uno de los pocos momentos de calma que tiene la película. Ahí está el corazón de la cinta. La naturaleza no ha de ser de moda y no existe invención capaz de detenerla. Por ello, la solución es aprender a convivir con ella, aunque ésta sea enorme, imponente y a veces terrorífica. For future reference, right-handed men don't hold it with their left. It's just one of those things. ¿Sabéis lo que es el determinismo? Básicamente es la idea de que los fenómenos ocurrirán de acuerdo a las condiciones previas a los mismos. Esta es una idea científica, de hecho nos basamos en este modo de pensamiento en el método científico. Gattaca se preocupa porque podamos aplicar el determinismo a un componente humano. El protagonista quiere ser astronauta, pero es genéticamente inadecuado en una sociedad en la que la genética determina tu clase. Con todo, una persona con material genético apto para su sueño le ofrece que se haga pasar por él. Toda la película se basa en las triquiñuelas del joven Vincent para pasar los controles con la ayuda de su benefactor y de cómo se demuestra a sí mismo y a todos los demás que su genética no le hace menos apto para volar hacia las estrellas. Al final de la película, en el último control de sangre, el científico a cargo se da cuenta de lo que ocurre, pero le deja subir al transbordador espacial. Por mucho que la película pueda ir de determinismo y va de determinismo, diría que este es el momento más importante, pues la manera en que al final Vincent logra imponerse a una sociedad que le decía que no era su lugar es a través de un gesto de bondad humana, como diciéndonos que no importa lo mal que se pongan las cosas o lo mucho que nuestros temores respecto a la ciencia se hagan realidad, la bondad humana, nuestra capacidad para la empatía, siempre se impondrá a un sistema injusto.
Muchos creen que Total Recall es una película estúpida. Eso es porque tiene sentido del ridículo y del humor, y porque su director, Paul Verhoeven, no tiene miedo a recurrir al absurdo para hablar de temas mayores. Pasa algo parecido en Robocop, su otra gran obra, donde está hablando de brutalidad policial y lo mal que están las cosas en Detroit, pero la sangre parece de broma y muchas escenas tiran a lo cómico. Aún así, no deja pasar la oportunidad, y utiliza Total Recall para hablar de la creciente dependencia tecnológica de la época. Douglas es un obrero aburrido que recurre a Recall para tener una aventura que le dé chispa a su vida. La película desde ese punto empieza a volverse loca en medio de una trama conspiranoica situada en Marte, pero la pregunta siempre sobrevuela el conjunto. ¿Qué es real aquí? Verhoeven se muestra preocupado por la incapacidad de distinguir la realidad de manos de la tecnología. A día de hoy puede sonar un poco rancio, pero si nos situamos en los 90 encontramos aquellas discusiones sobre si los Nintendos crean asesinos, si los juegos de rol son satánicos y bueno, pilláis la relación. Los Nintendos. You know, I've had my head tilted up to the stars for as long as I can remember. Tengo una debilidad personal por esta película. Intenta abarcar tanto que casi parece que no debería ser tan buena, pero lo es. La escena al principio de la película es un engaño. No ocurre al principio, sino al final. Puedes cabrearte por y sé de gente que se mosqueó, pero creo que la idea es que el lenguaje es engañoso y puede llevar a interpretaciones inadecuadas, que es exactamente el tema central del film, el lenguaje. A lo largo de la película, los protagonistas, una lingüista y un matemático, intentan comunicarse con las criaturas que vienen del espacio subidas en lentejas gigantes. Poco a poco aprenden su idioma y al final el propio idioma es el regalo que vienen a traer, pues abre una nueva forma de percibir la realidad. Esto es así porque la peli quiere hablar de temas como los discursos del odio, la facilidad de las relaciones humanas entendidas del conocimiento, y el afán por saber o cómo adquirir nuevos conocimientos abre nuevas perspectivas, descubre ángulos ocultos. Al final, el lenguaje se desengrana a través de dos disciplinas bastante alejadas entre sí, representadas por dos personajes cuyas actitudes ante las diferentes situaciones de la película difieren enormemente. Creo que he puesto así sobre explicar nada. I wonder if I could ask you a silly question. Oh, John, we're teachers. We answer silly questions all the time. Hey. What if a man from the Upper Paleolithic survived until the present day? Quiero cerrar con una peli especial. John Oldman, un profesor de universidad, se despide de su trabajo y se prepara para mudarse. Ante la repentina noticia, sus colegas vienen a despedirlo. John parece algo alterado y, sabiendo que tiene una colección increíble de gente docta en muchas materias, decide proponer algo. ¿Y si un hombre del Paleolítico hubiera sobrevivido hasta nuestros días? A medida que la conversación avanza, las implicaciones de la historia de John, que dice ser ese hombre, se hacen cada vez más graves. Algunos de estos profesionales se sienten derrotados, con sus ideas sobre el mundo rompiéndose ante sus pies. Otros admiran con fascinación la posibilidad de que sea algo real. Al final, John desmiente la historia y dice haber estado tomándoles el pelo a todos. Esto acaba siendo falso, claro, pero las implicaciones de la película son lo que realmente me interesa. Esta película representa lo que ocurre ante un inconcebible cambio de paradigma científico. Cómo la ciencia puede destruirnos por dentro, fascinarnos, hacer que nos derrumbemos o incluso que nos enamoremos. No puedo recomendar más esta película. Cómo relaciona el ser humano y la ciencia con el arte y el mundo es simplemente fascinante. Y al final, volvemos a esta escena. Personalmente creo que podría hacer mejor su trabajo, pero creo que tiene un punto interesante, pues el amor es el componente humano básico, es ese algo que se le escapa a la ciencia y a la vez es algo que la impulsa, al igual que el arte. Sin el arte, la ciencia está incompleta. Y esta es una relación de doble sentido, porque soñar da paso a los grandes avances y son estos los que nos hacen soñar con el futuro, como Julio Verne, como Méliès. Ahora bien, para hacer un último repaso final, tenemos varias maneras en que el cine observa nuestra relación con la ciencia. El temor a la ira de la naturaleza, cuando nos pasamos de listos con la ciencia, en Parque Jurásico. El temor a que la ansia determinista acabe metiéndonos en una especie de sociedad distópica, como en Gattaca. El lenguaje y las matemáticas como una manera de observar el mundo más allá de nuestras barreras, en The Arrival.
la preocupación por la dependencia tecnológica que observamos en Total Recall, y por último, el gran choque humano que se da cuando hay un gran cambio de paradigma científico, como vemos en The Man from Earth. Aún hay muchos ejemplos que me dejo fuera, pero el espacio es limitado y esto es todo lo que hemos podido hacer. Ha sido un placer hablar con vosotros. Nos vemos en la próxima. Y con esto acabamos el vídeo que he hecho en colaboración con Mad Science. Quiero darle las gracias a Conchi y a María José, que han estado muy pendientes y me han permitido hacer un trabajo que creo que vale bastante la pena. También a mi profesora Marta y a Alejandro Martín, de él son los infogramas que habéis ido viendo a lo largo del vídeo. Abajo tenéis mis redes, aunque no las frecuento demasiado, y también las de Alex, por si queréis echarle un vistazo a nuestro trabajo previo. Somos estudiantes de diseño, pero yo, por ejemplo, estudiante de ilustración, entonces tenéis cosillas a las que podéis echarle un vistacillo. También podéis mirar las redes y la web de Mad Science. Tienen proyectos muy chulos y creo que lo que están haciendo merece mucho la pena, así que echadle un vistazo, la verdad, creo que no os arrepentiréis. Y con esto me despido. Ha sido un placer que me escuchéis. Hasta otra.